¿Dónde en la Biblia dice que el apóstol Pedro murió crucificado y que él pidió que le crucificaran cabeza abajo? Según los libros de la Biblia, no está esa historia acerca de la muerte de Pedro. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 21, versos 18 y 19. En el 18, el Señor Jesús le dice a Pedro, leo de Reina Valera 1960, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Verso 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La versión Dios habla hoy dice, verso 18, Jesús le dice a Pedro, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías para ir a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Verso 19. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo, sígueme. De ahí se deduce que el Señor Jesús le estaba hablando de que iba a morir crucificado. Este es el único versículo en toda la Biblia que habla acerca del destino de Pedro con respecto a su muerte. Segunda de Pedro, Pedro hablando dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Reina Valera 1960. Dios habla hoy, dice, segunda de Pedro 1:14. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida. Y estos dos capítulos, uno está en Juan y el otro está en segunda de Pedro, pero que no hablan tampoco específicamente de cómo fue que Pedro murió, y tampoco hablan de que Pedro haya pedido ser crucificado cabeza abajo. No está en la Biblia. ¿Fue crucificado Pedro? Es posible que pidiera ser crucificado cabeza abajo y que lo crucificaron cabeza abajo. Eso no está en la Biblia. La pregunta que yo me hice es, bueno, ¿es importante la muerte de Pedro? ¿Qué tanta importancia le debo prestar yo a cómo murió Pedro? No es importante. La vida de Pedro, esa es la importante. La muerte de Pedro no es lo importante. Cómo murió Pedro no es importante. Pero sí, cómo vivió Pedro. Eso es lo importante. Y eso es lo que está reflejado en la Biblia. La Biblia nos habla ampliamente de la vida de Pedro, de lo que Pedro hizo antes del Señor Jesús y después del conocer al Señor Jesús. Jesucristo llegó a la vida de Pedro y transformó la vida de Pedro, cambió la vida de Pedro. No fue fácil la vida de Pedro. Y eso es lo que no está prometido en la Biblia, una vida fácil, pero sí una vida de fe, una vida de poder en el Espíritu Santo. Pedro sufrió antes del Señor Jesucristo y después del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que vamos a sufrir y a pasar por tribulaciones, pero la promesa es que Dios, su Espíritu y su Hijo estarán con nosotros a donde quiera que vayamos, y por todas las situaciones que pasemos, Dios estará con nosotros siempre. Dale a tu vida un sentido. Ven a los brazos del Señor Jesús.
Él te espera y te recibe con los brazos abiertos. Así, en la misma forma en que el Señor Jesucristo fue crucificado y abrió sus brazos y extendió sus brazos para ser crucificado por mis pecados, por tus pecados, por los pecados del mundo, todos aquellos que nos acercamos a Él, el Señor Jesucristo cierra sus brazos y nos abraza y nos recibe. Si ya tú conoces al Señor Jesucristo, si ya tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, recuerda, mantente firme, no es fácil. Si no has entregado tu vida al Señor Jesús, en este momento estás recibiendo mensaje del Espíritu Santo. Te invito a que recibas al Señor Jesús. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que he pecado contra ti, que he pecado contra Dios. Padre, ayúdame, Señor, a recibirte en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón para que tú habites ahí, deposites tu espíritu en mi vida, Señor, y me ayudes a caminar por esta vida. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame, Señor, a vivir una vida en fe, caminando en ti, Señor. Amén. Lee la Biblia, medita la Biblia y practica la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Gracias.